Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí en nuestro canal de YouTube un lunes más aprendiendo cosas sobre el interesante mundo de KNX, y en esta ocasión os quiero enseñar un dispositivo que hace pocos días llegó a mis manos y realmente me sorprendió. Es un dispositivo del fabricante ABB, el cual nos permite controlar, monitorizar, incluso almacenar datos de un proyecto de cierta envergadura, un proyecto grandecito. Es un dispositivo que me ha sorprendido enormemente. No me esperaba un dispositivo como este que os voy a enseñar. De hecho, me ha gustado tanto que he querido hacer una saga de varios tutoriales donde os enseñe paso a paso cómo podéis poner en marcha este dispositivo y cómo podéis empezar a trabajar con este dispositivo, porque a lo mejor en sus inicios, a la hora de ponerlo en marcha, te puede resultar un poco engorroso y eso puede hacer que no te guste el trabajar con él. Por tanto, pienso que si te allano el camino, te digo cómo tienes que hacerlo para poder ponerlo en marcha. El resto es muy fácil trabajar con él. De hecho, es más, te puedo decir que este dispositivo te permite poner en marcha la supervisión y el control de una instalación KNX en muy poquito tiempo. Y estamos hablando incluso de instalaciones de cierta envergadura. Ideal para hoteles, instalaciones industriales, en lugares donde tienes que monitorizar datos como energía, consumo de agua, en fin, cualquier dato que tengas que almacenar y analizar, pues es muy fácil el crear esas gráficas y esas tendencias o alarmas o alertas para tu control de tu proyecto. Por tanto, voy a hablar del IoT Dashboard del fabricante ABB. Espero que te guste esta saga de tutoriales, porque a mí realmente me ha encantado este dispositivo. Así que nada, si te parece bien, comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar a realizar el tutorial sobre el IoT Dashboard del fabricante ABB. La referencia de este dispositivo es DBS/S1.1.1.1, ¿de acuerdo? Este es el dispositivo en cuestión que quiero enseñaros y que no quiero que perdáis atención o detalle al mismo. Os va a sorprender muchísimo. Bueno, pues vamos a empezar viendo las características principales del dispositivo. Este dispositivo es un servidor de automatización y panel de control para proyectos KNX. Esto lo veremos más adelante en profundidad. Dispone de acceso al panel de control mediante PC, tablet y smartphone. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este dispositivo me permite controlar mi instalación conectándome a él por medio de un ordenador, por medio de mi teléfono móvil o por medio de una tablet o un iPad. ¿De acuerdo? Permite controles de conmutación, dimmer, RGB, persiana, ventilación, clima y un largo etcétera, que luego veremos en el software de edición qué controles podemos incorporar en el IoT, ¿de acuerdo? Por tanto, a voz de pronto podemos predecir que esto simplemente es un dispositivo que me permite realizar una supervisión de mi instalación o de mi proyecto, donde voy a disponer de distintos controles que me va a dejar insertarlos en todo el panel de control o supervisión para poder controlar mi instalación. Permite visualizaciones a nivel de propiedad, edificio, planta y habitación. Ideal para hoteles. Ahora veréis más adelante por qué quiero decir esto. Pantallas de libre configuración, es decir, puedes configurar todas las páginas de tu supervisión a tu antojo, como tú quieras. Permite accesos a nivel de usuario independiente y gestión de derechos jerárquico multinivel. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo, para acceder a mi sistema de supervisión KNX, puedo acceder como usuario para controlar mi instalación, pero también puedo crear otros niveles de jerarquía de usuario, como por ejemplo integrador, personal de mantenimiento, director del hotel, y cada persona, según su jerarquía,
tenga derechos a acceder a unos lugares u otros, ¿de acuerdo? Es decir, incluso pueden monitorizar ciertas cosas, pero no pueden realizar control sobre esas cosas. Simplemente verlos, pero no controlarlos. La jerarquía multinivel es muy utilizada a efectos de que en una compañía, por ejemplo, en un hotel, una empresa como un hotel, que hay distintas personas, pues no todas puedan acceder a toda la información, porque hay gente que tiene conocimientos, por ejemplo, para controlar un clima, y hay otra gente que no tiene esos conocimientos, o simplemente tiene conocimientos para subir y bajar la temperatura, pero no para realizar otras funciones de clima. Por tanto, el hecho de que tú tengas una jerarquía multinivel donde tú puedes decirle a cada usuario a dónde quieres que entre, es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, también podemos almacenar datos meteorológicos, escena, reproducción de secuencias, función de calendario con distintos programadores horarios, registro de datos y visualización de tendencias e historial, control de la energía con registro de datos, visualización de tendencias e historial, monitorización de alertas con notificaciones. Esto es muy importante, es decir, yo puedo poner, por ejemplo, en las gráficas que voy a ir almacenando, por ejemplo, de consumos eléctricos, tensión de suministro, donde voy a ver gráficas, yo puedo poner alertas o tendencias diciendo que si hay un valor que está fuera de un margen, me salta una alerta, me salta una alarma o me manda una notificación. Dos puertos Ethernet para separar entre la conexión a Internet y la conexión con el edificio. Programación del dispositivo mediante la herramienta KNX IoT Dashboard Tool para PC, que permite importar el proyecto de DTS con la estructura del edificio y las direcciones de grupo. Esto es muy importante porque cuando yo voy a trabajar en el software que trae el dispositivo para realizar toda la supervisión, que veréis que es muy sencillo, a mí me permite emparejar el proyecto de ETS con el dispositivo. De tal forma que cuando emparejo ETS con el dispositivo, aparece toda la estructura del edificio, con todas las estancias, los cuadros eléctricos, las direcciones de grupo, todo mi proyecto aparece en el dispositivo. Por tanto, cuando empiezo a trabajar con el aparato y empiezo a crear esos controles, esos botones de encender, apagar, regular, de enviar valores, pues como tengo las direcciones de grupo, tengo las estancias, para mí es muy fácil hacer esos vínculos o esos enlaces porque he importado el proyecto de ETS al dispositivo. Acceso remoto seguro por medio del portal de ABB o de Bus Jagger. Aplicación DALI Manager, que es una aplicación, es de pago, tienes que pagarla, en la cual tú puedes administrar toda la iluminación de emergencia DALI dentro de tu sistema de supervisión y por tanto puedes controlar pues la batería de las luminarias que son de emergencia, cuáles están encendidas, cuáles están apagadas, si hay algún tipo de avería, todo eso lo puedes administrar con el dispositivo. Entonces, imagínate un hotel o un centro comercial donde hay cientos y cientos de luminarias de emergencia, donde quieres realizar test de prueba, comprobar el estado de las baterías, pues todo eso lo puede administrar dentro de la supervisión del mismo dispositivo. Enlaces a página web, es decir, te permite linkar a distintas páginas web para obtener diversa información. Esa página web puede ser otro web server de otro dispositivo en baja tensión que esté asociado a nuestra instalación eléctrica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede ser, qué sé yo, un analizador de redes, que tú puedas linkar al web server del analizador de redes y puedas monitorizar cualquier dato. Bueno, pues puedes enlazar páginas web dentro del sistema de supervisión. Más cosas. Bueno, este es nuestro dispositivo, así es como está estructurado. Vamos a ir enumerando cada una de las partes de la que consta. El número uno, que es esto, voy a ir indicando el número y lo que es cada cosa, ¿de acuerdo? Es el portaetiqueta para la dirección física del dispositivo. Pensar que es un dispositivo KNX, por tanto tiene que tener su propia dirección física. El 2 es el LED de programación, el 3 el botón de programación, el 4 el terminal de conexión bus KNX, el 5 la tapa cubierta del terminal de conexión bus, el 6 el terminal de suministro de tensión, ¿de acuerdo? 7 ranura para tarjeta micro SD. Le puedes colocar una tarjeta micro SD hasta de 2 teras. Es decir, puedes almacenar años de datos. ¿Y para qué me sirve esto? Pues para realizar comparaciones y tendencias de, por ejemplo, consumos de energía, de comparar un año con otro. O registro de temperatura, donde puedes comparar un año con otro. Es decir, puedes almacenar miles y miles y miles de datos en una tarjeta que como máximo puedes colocar una tarjeta de 2 teras. Tiene dos puertos LAN,
LED aparato conectado en verde, LED de conexión LAN en amarillo, LED paso de telegramas KNX en amarillo, es el 12, y el 13, botón reset que se encuentra detrás del portaetiquetas. Este botón es muy importante cuando, por ejemplo, te dejan un aparato para probarlo, pues viene de otro integrador que ha estado jugando con él, que ha estado trasteándolo. Entonces, no sabes ni qué contraseña le ha puesto el integrador al aparato, no sabes nada de nada. Entonces, para poder resetear el aparato y ponerlo desde fábrica, como viene de fábrica, el botón que tienes que pulsar es el que está aquí en el portaetiquetas. Es decir, tienes que quitar esta lengüeta de plástico, quitarla y acceder a este orificio donde metes una aguja o un clip, algo pequeñito, pulsas y lo dejas pulsado durante unos segundos. ¿Cuántos segundos? Ahora después lo vamos a ver cuántos segundos tienes que dejarlo pulsado porque en función del tiempo que lo tengas pulsado va a ser un tipo u otro de reseteo, ¿de acuerdo? Tensión de alimentación, pues bueno, recomendado alimentarlo con una fuente de alimentación a 24 voltios en corriente continua con una tolerancia de más o menos 10%. El consumo del aparato son 5 vatios, en el bus es menor a 10 miliamperios, es decir, es un dispositivo que dentro del bus consume poco. Su temperatura de trabajo entre menos 5 y 45 grados centígrados y un tipo de protección IP20. Dimensiones del aparato. Aunque aquí he puesto las fotografías de las dimensiones del aparato y os he puesto cómo colocarlo en el carril DIN, porque esto puede ir perfectamente dentro de un cuadro eléctrico, para que os hagáis una idea, es del tamaño de un magneto térmico de 4 polos o de un diferencial de 4 polos. Ese mismo tamaño tiene, ¿de acuerdo? Y tiene por detrás el accesorio para colocarlo perfectamente en el carril DIN y el tamaño es el mismo que las protecciones eléctricas porque queda parejo en el carril DIN con el resto de protecciones eléctricas o de dispositivos KNX que vayamos a colocar. Vale, conexionado. Conexionado tenemos, por un lado, el cable de red, ¿de acuerdo? Donde podemos conectar el aparato a nuestra red de internet o a nuestra red local. La alimentación adicional a 24 voltios, ¿ok? Aquí pone entre 9 y 36 voltios en corriente continua, pero bueno, nosotros colocaremos nuestra fuente de alimentación a 24 voltios y nuestra línea bus. Una cosa curiosa de este dispositivo es que me permite a mí enviar la información KNX, es decir, las órdenes de KNX, o bien la puedo lanzar por el bus o bien la puedo lanzar por IP, como quiera. Por tanto, la velocidad de transmisión cuando estoy trabajando en KNX ya no es la velocidad de transmisión en bus, ya es la velocidad de transmisión en IP. Esto es muy importante cuando quieres trabajar, por ejemplo, en un hotel, que tiene muchas plantas, muchas estancias, muchas habitaciones. La orden que envías a que, por ejemplo, todas las estancias se ponga a una temperatura determinada, la puedes hacer a nivel de IP, porque te permite comunicar KNX o bien a nivel de IP o bien a nivel de bus. Eso lo puedes seleccionar dentro de los parámetros del dispositivo. Significado de los LEDs que tiene en su panel frontal. El primero, que es el LED verde, pues está apagado cuando el dispositivo no tiene suministro eléctrico, es decir, cuando no le llegan los 24 voltios en corriente continua. Parpadea cada un segundo cuando se está iniciando en el sistema. Se ilumina de forma permanente cuando el inicio fue correcto, es decir, reinicia, realiza una serie de funciones internas y cuando ya está en servicio y preparado para trabajar, el LED verde se queda continuo, encendido continuo. Parpadea cada 0,25 segundos durante el inicio del dispositivo, cada 0,33 segundos durante el reinicio del dispositivo, cada 0,33 segundos durante el restablecimiento de la dirección IP y cada 0,1 segundo durante el restablecimiento de la configuración de fábrica. Realmente esta información es para que la sepáis, pero saber si está parpadeando cada 0,25, 0,33 o 0,1, eso la percepción es muy difícil tener esa percepción. Pero bueno, que sepáis que cuando está parpadeando es que está haciendo algún tipo de función interna de reinicio, ¿de acuerdo? Y cuando está de forma permanente, está ya preparado para trabajar o está ya trabajando. Y cuando está apagado, simplemente pues no le llega tensión, ¿ok? El LAN amarillo, la segunda luz o el segundo piloto. Está apagado cuando el dispositivo no tiene suministro eléctrico o los puertos LAN no están conectados al enrutador IP, es decir, que no tenemos el cable de datos conectado a ninguno de los puertos LAN.
Se ilumina de forma permanente cuando el dispositivo tiene suministro eléctrico y uno de los puertos LAN están conectados al enrutador. Es lo que te vas a encontrar habitualmente. Tener tensión en el dispositivo y además uno de los dos cables ocupados con cable LAN. Parpadea cada 0,33 segundos cuando se restablece la dirección IP. Parpadea cada 0,1 segundos cuando restablece la configuración de fábrica. Al fin y al cabo, lo importante también es que esté iluminado continuo, porque indicará que tiene su dirección IP colocada y está perfectamente comunicado con nuestra red local o con Internet, ¿de acuerdo? El tercero, el tercer LED amarillo de KNX. Está apagado cuando no hay suministro de energía o no existe comunicación al bus KNX, es decir, en definitiva, si no recibe alimentación de 24 voltios, ninguno de los tres LED se va a poder iluminar. Se ilumina de forma permanente cuando existe suministro de energía, listo para su funcionamiento y conectado con el bus KNX. Parpadea durante el tráfico de bus KNX, es decir, cuando se envía un telegrama, pues empieza a parpadear. Se ilumina al reiniciar el dispositivo, se ilumina al restablecer la dirección IP, parpadea cada 0,1 segundos cuando restablece la configuración de fábrica. ¿De acuerdo? Por tanto, este es un LED que va a estar normalmente apagado, pero cuando está pasando por él, enviando, recibiendo telegramas, este LED va a empezar a parpadear. ¿De acuerdo? Significado del LED de programación rojo. Bueno, pues está apagado cuando el dispositivo no está en modo programación y está iluminado cuando el dispositivo está en modo programación. Simplemente, cuando pulsamos el botón LED para programar el dispositivo, se enciende el LED indicando que está en modo escucha media programar y cuando está apagado, pues está fuera del modo de programación del dispositivo. Vamos a ver, más cosas. Resetear el dispositivo. En caso de que tengamos que resetear el dispositivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, para reiniciar el dispositivo, pulse el botón Reset más de 2 segundos, pero menos de 10 segundos, entre 2 y 10. ¿Y qué es lo que hacemos si metemos un clip, una aguja para resetear el dispositivo y lo dejamos pulsado entre 2 y 10 segundos? Porque el dispositivo reinicia. Para restablecer la dirección IP, la que trae de fábrica, pulsamos el botón Reset más de 10 segundos, pero menos de 20. Y para restablecer la configuración de fábrica completa, es decir, dejarlo como viene de fábrica, pulsamos el botón entre más de 20 segundos, pero menos de 30 segundos. Como digo, en caso de que llegue a ti algún dispositivo que traiga una contraseña y no pueda acceder a la supervisión web o lo que sea, lo único que te va a quedar es resetearlo, dejarlo de fábrica para poder trabajar sobre él, ¿de acuerdo? No se te ocurra resetear un dispositivo cuando está instalado y programado en una instalación, porque entonces lo borras todo por completo, la lías pardísima, ¿vale? Pero si es necesario, para cuando te llega un dispositivo, que a lo mejor pienso yo, como me ha pasado a mí, que me ha llegado de otro sitio, que ya tenía unas contraseñas establecidas y no podía acceder para jugar con él, para testearlo, para probarlo. Entonces tuve que reiniciarlo, resetearlo y dejarlo como venía de fábrica. Vale, el software KNX IoT Dashboard Tool es un software de planificación de proyectos donde se puede crear y mostrar la automatización de su edificio. Es el software que se tiene que utilizar para poder configurar y programar este dispositivo. Permite importar desde ETS la estructura del edificio con las direcciones de grupo y estancias, con páginas operativas asociadas. Permite disponer configuración personalizada de las distintas páginas y permite configurar los controles como por ejemplo parámetros, simbología de los distintos botones. Una cosa importante es que el software IoT Dashboard, este software me va a permitir no solamente importar el proyecto desde ETS, sino también cualquier cambio que yo haga en el proyecto dentro del IoT, me lo va a cambiar automáticamente en el ETS. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo creo una nueva dirección de grupo dentro de este software, se me va a crear sola en el ETS. Si yo creo una nueva estancia dentro de este software, se me va a crear automáticamente dentro de ETS. Esto es una de las ventajas que tiene para no tener que trabajar en dos entornos. Primero creo el proyecto en ETS y después tengo que crear el proyecto en el IoT o en el dispositivo, en el web server o donde sea, que es lo que habitualmente pasa. Aquí ya no. Aquí yo puedo empezar a trabajar en mi proyecto ETS y cuando empiezo a trabajar en el web server, es decir, para crear la supervisión, pues ya directamente empiezo a trabajar con el IoT, con el software del IoT, empiezo a trabajar ahí y ya me da igual lo que vaya creando nuevo
porque se va a ir emparejando con el ETS. Por tanto, cuando termine de hacer la supervisión y vuelva al ETS, ya está totalmente actualizado y comienzo donde lo dejé. Es muy cómodo esto.